desde ya siempre agradecemos la presencia de todos ustedes. El espíritu siempre que nos cautiva y nos anima siempre a estar reunidos es la posibilidad de aprender y desarrollar distintos alcances en torno, digamos, al desarrollo de la vida espiritual, tanto de cada uno de nosotros como obviamente de todos aquellos a las que podamos alcanzar. La idea, digamos, de tránsito en el fondo da cuenta en definitiva de la idea de un proceso, de irnos moviendo hacia un punto que es distinto y que está representado en la necesidad de integrar en la vida material, en la vida concreta, diaria de nosotros, la vida espiritual. Y desde donde nosotros consideramos que es importante articularla es que justamente con uno de los aspectos que la doctrina de Kafa sostiene en torno a lo que es avanzar en el fondo en torno a los pares de opuestos, como una lógica binaria, una lógica mecánica y que de alguna manera inhibe o limita las posibilidades de su salida si no es solo por el conflicto o por la oposición. Entonces esa es como es un poco lo que nosotros queremos como ahondar en el día de hoy. En un contexto también social, económico, político, sanitario complejo, en donde la invitación es que aquellos que estamos interesados en construir un mundo mejor para todos, desde lo individual hacia lo colectivo, usemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición para lograrlo. Donde aparentemente los esfuerzos individuales parece ser que se sumergen, y eso es justamente una aparente contradicción, que también quisiéramos compartir y visitarla con ustedes. Bueno, la crisis siempre nos da las posibilidades de avanzar, de lograr algo nuevo, algo distinto. Y parece ser que nosotros como seres humanos que somos, las posibilidades que se encuentran en poder construir un futuro distinto se encuentran ligadas al aprendizaje, en el aprender. No hay nada que se logre sin el esfuerzo ni la apertura hacia el aprender, hacia aquello de tomar aquello que para nosotros va a tener un sentido, un significado que nos va a trascender en nuestras vidas. Por lo tanto, un aprendizaje que también está situado en la perspectiva de desarrollar y aplicar los valores que han guiado el progreso de la humanidad en cuanto, digamos, a su bienestar, a su armonía y a su paz. Bueno, sin más, quisiera darle el paso a Carlos Alberto, que nos va a introducir también en este tema. Bueno, yo no quisiera agregar más, sino que tal vez hacerme unas preguntas para que nos hagamos todos de lo que ya se ha mencionado, porque son conceptos que los podemos ir reflexionando un poco. Nos comentaba Aldo sobre el tema de los pares de opuestos. ¿Qué es este tema de los pares de opuestos? Bueno, la manera más fácil de comprenderlo, yo creo, es ver todas las oposiciones que nosotros observamos en la vida, no solo la vida humana, en la existencia. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, uno empieza a quejarse, ¿no? Que por qué estoy así, y nosotros lo hemos hablado también con los compañeros de la comunidad, que cuando uno a veces está enfermo, se acuerda de que tiene cuerpo, porque le empieza a doler y empiezan cosas que cuando uno está sano da todo por obvio. Ah, estoy bien, todo bien, puedo comer, puedo levantarme, puedo dormir, puedo hacer mis cosas, todo perfecto. Y de pronto tengo un dolor o algo y todo se pone complicado. Entonces uno empieza a apreciar o a ver que hay una oposición
y también a veces se queja. Igual cuando uno sufre, o tantas cosas, ¿no? Las pérdidas, por ejemplo, la familia, los amigos, de pronto están juntos y después se separan. Y claro, cuando se separan, a veces comienzan a apreciar o a lamentar lo que perdieron. O a veces uno tiene oportunidades, tiene facultades, y a lo mejor no las aprovecha, y después que pasó el tiempo, uy, ¿por qué no lo habré hecho? No es para que empecemos a lamentarnos ahora, pero lo que yo me refiero es que siempre hay una oposición en la vida. Sufrimos y de pronto estamos plenos. De pronto estamos tranquilos y a veces nos llegan los miedos. De pronto hay peligros y otras veces hay calma. Eh, bueno, un poco eso los pares de opuestos, ¿no? Pero nosotros con Aldo hablamos de otro par de opuestos que tal vez él también podría desarrollarlo, porque se ve como un par de opuestos, pero tal vez no lo es tanto. Lo espiritual y lo material. No sé, Aldo, si tú podrías comentarnos eso que hablábamos un poco de lo... ¿Qué pasa con lo espiritual y lo material? ¿Hay una dualidad? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ciertamente el tema de los pares opuestos aparece en nuestro ejercicio de vida espiritual, porque lo espiritual es aquello que es inmanente, tal vez inobservable, tal vez entra en el campo como de lo intuitivo, tal vez en el campo de la sensación, y es una manera y una forma de aproximarse a la realidad que toma distancia con un modelo que nosotros hemos aprendido para percibir, sentir, actuar y comprender la realidad, que es en rigor estrictamente material. Nosotros nos situamos y somos parte, digamos, del fondo de una cultura que ha sido moldeada en base al cientificismo, un paradigma en el fondo que se establece en base, digamos, a un ejercicio de análisis racional de la realidad que está basado en un análisis opositivo. La estructura del pensamiento científico se basa concretamente en la oposición, en un esquema en rigor estrictamente opositivo que desegrega la realidad o la separa para poderla comprender. Solo de esa forma, en un camino que puede ser, obviamente, es probatorio, que se busca probar las afirmaciones que de ahí se hacen, pero que están sostenidas en base, digamos, a afirmar o oponer algo determinado. El tema está que en ese sentido la mente nuestra ha sido modelada con esos límites de realidad, en donde obviamente todo aquello que no es posible de ser comprobado pasa a ser no solamente irreal, sino también falso. Todo aquello, en el fondo, la ciencia sostiene que lo verdadero es aquello que se puede demostrar. Una realidad que además también es recurrente. Vale decir que lo que se afirma se repite bajo las mismas condiciones y por lo tanto pasa a ser cierto. Y que en el conjunto diríamos claramente que el progreso científico ha tenido mucho éxito en aspectos de orden material bajo esa forma o bajo esa lógica de intervenir, de comprender o de explicar ciertos fenómenos, por cierto. No obstante, hay un conjunto de otros aspectos que son más bien de carácter individual y pueden estar más bien en la zona desde lo subjetivo o de la subjetividad, que no son demostrables, pero no por eso no son ciertos. No dejan de ser ciertos, a eso me refiero. Entonces, es como si nos situáramos en una cuerda siempre en oposiciones entre aquello que es evidente de lo no evidente. Y por lo tanto, las categorías científicas en ese sentido, para poder dar cuenta de las, comillas, verdades, o de aquellos aspectos que son ciertos a la experiencia espiritual, no nos sirven. Sencillamente no sirven. Eso es un aspecto, digamos, que tiene que ver con el ejercicio más bien del análisis, de usar la mente, ¿no? Y el segundo aspecto que yo quisiera aprovechar, digamos, de comentar en esta invitación que hace Carlos Alberto, es que
la dimensión espiritual es una facultad que pertenece a los individuos y que está de manera diferente desarrollada en cada uno de nosotros. Lo mismo que nuestra capacidad de pensar, de sentir, de hablar, en fin. Todas nuestras facultades son distintas entre uno de nosotros. Las podemos poseer, las podemos tener. Y bueno, nosotros somos hijos de una cultura donde por más de 100 años la ciencia ha sido aquella que justamente ha dominado el escenario bajo este paradigma, que además también es excluyente, bajo otras formas de conocimiento, ¿no? Eso me quiero decir. Pero lo que quiero afirmar en el fondo y situar es que la vida espiritual existe y que es una facultad que le pertenece a los seres humanos. ¿Sí? ¿Sí? Y en ese sentido, cuando avanzamos, exploramos o nos situamos de manera mucho más honda en la experiencia espiritual, es decir, aquella experiencia en el fondo que da cuenta del desarrollo de la conciencia del individuo sobre sí mismo y sobre su realidad, también el pensamiento se ordena bajo esa forma. Entonces, en ese sentido quisiera invitarte, Carlos Alberto, que hicieras esta distinción de cómo, es decir, no nos situamos en contra ni de la ciencia, ni contra de la mente, ni contra la lógica, sino más bien lo estamos situando en hacer una distinción en donde las otras facultades del ser humano, de nosotros, se ordenan de una manera distinta cuando nos situamos en el campo de esa conciencia, de una conciencia mayor, espiritual. Este objeto que ustedes ven aquí es una quena, es un instrumento indígena. Yo creo que todos lo conocen, ¿sí? No lo voy a tocar, por si acaso, para que no se asusten. Pero yo quiero compartir una metáfora. Esto es una caña, ¿no es cierto? Una madera. Tiene una estructura, tiene unos orificios, tiene una boquilla y puede producir música. Pero si yo dejo este instrumento y no le doy aire, el aire que tiene que pasar por esta caña para que dé música, no va a dar música. La puedo dejar. ¿Cuántos años tiene que la deje? 20, 30, 100 años, 200, todos los años que queramos puedo esperar. No va a dar una sola nota, salvo que empiece a correr el viento y algo sonará, pero no va a dar música. Saquemos el instrumento y ahora pensemos en el aire que uno le da al instrumento. Por más que yo insufle ese aire y dé ese aire con mi aliento, no voy a poder emitir esa música de la quena de este instrumento si no introduzco ese aire en el instrumento. O sea, el aire y este instrumento son inseparables. Yo diría que el aire que soplo en este instrumento es su espíritu y este es su cuerpo. Y para que este cuerpo cumpla su función y dé su música, necesita del aire. Y si yo estoy aquí y hay un misterioso motor, alguna fuerza invisible que permite que esté hablando con ustedes, si ese aire de ese que está emitiendo esa música deja un instante de ejecutar el instrumento, yo ya no puedo decir una sola palabra y desaparezco para ustedes. Y eso nos ocurre en algún momento a todos, ¿no es cierto? Desaparecemos de la escena, entonces nos asustamos porque decimos, bueno, se desintegró, se murió. No. Bueno, terminó su presentación, como diría Shakespeare. Entonces, para contestar lo que dice Aldo y continuar con esa idea, lo que estamos planteando es que lo espiritual y lo material están íntimamente ligados. No podemos concebir una cosa sin la otra, porque nosotros como seres espirituales necesitamos un instrumento para manifestarnos en esta realidad física. Si no tengo una laringe para emitir un sonido, ustedes no me van a escuchar. Y si no tengo manos, no voy a poder
poder preparar una comida para que mi familia la disfrute. Tengo que tener algún instrumento físico para poder intervenir en la realidad. Y eso está dirigido por algo interno, que nosotros llamamos lo espiritual. Entonces, por eso, como decía Aldo, claro, tendemos a pensar, a lo mejor la ciencia nos dice, no, bueno, pero esto funciona así, 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 pero ¿cómo demuestra qué es lo que está detrás y qué hace funcionar las cosas? Bueno, es el gran misterio. Pero sin eso que tal vez no podemos decir cómo se llama, que se le puede llamar alma, espíritu o lo divino en nosotros, nada podemos hacer. Pero sí, eso que no vemos lo podemos captar de alguna manera, porque por algo hablamos de ello, por algo se manifiesta. Entonces, ahí también, Aldo, el otro día hablábamos nosotros de nuestra pregunta, bueno, pero nosotros estamos hablando de integrar lo humano y lo divino, es decir, para resumir, desarrollar el aspecto divino del ser humano es como un desafío nuestro de un camino espiritual, porque cosas humanas se han desarrollado maravillosamente. Partamos por esta tecnología. Partamos por el arte, las grandes ciudades, los viajes, qué sé yo, los aviones, los barcos y todas las bellezas de la culinaria y la moda y el cine. A los que no les gusta la moda, bueno, lo siento. Después, los arreglos florales y la tecnología y la ciencia y la enseñanza. Y hay millones de cosas que se han desarrollado que hablan también de nuestra condición divina. Pero como son materiales, a veces nos perdemos. Pero entonces, Aldo, ¿cómo podríamos aterrizar? ¿Qué hacemos nosotros para encontrarnos? ¿O tenemos herramientas para encontrarnos con esto? Bueno, muchos de aquí ya las conocen, pero es bueno siempre repasar o que nos hagamos la pregunta nuevamente para volver a apreciar nuestras herramientas o reavivarlas, ¿no? Adelante. Sí, dentro de la exposición que tú haces, digamos, yo estaba recordando aquí cuál es el impulso, ¿no? del desarrollo de las ciencias formales, ¿no? De las ciencias materiales. Tiene una parte que está orientada como solamente al conocer, ¿no? Es como el conocimiento en sí mismo, ¿no? De explicarse de cómo o por qué suceden las cosas, ¿no? De una manera y no de otra. Pero hay otra parte que es una ciencia que se orienta a la aplicación y que es la tecnología. Y en general, no obstante, la ciencia siempre ha estado fuerte, las ciencias formales me refiero, estaban muy fuertemente ligadas a la solución de problemas concretos del ser humano. Como tú lo mencionabas, o sea, estamos hablando de cómo solucionamos un mayor bienestar material para las personas, el acceso, digamos, a distintos bienes materiales de consumo que le permiten vivir mejor. Ciertamente en estos 100 años que nosotros somos testigos vivenciales de lo que ha experimentado el ser humano, si tomamos conciencia real de observar como un testigo nuestra realidad, ciertamente la humanidad nunca ha estado muy probablemente mejor provista de un punto de vista material. Cada uno de nosotros come absolutamente mejor que el rey más millonario del siglo XIV o XV. La cantidad de artefactos que nos acompañan en nuestra vida es innumerables y cada vez se sitúan como mejores. No obstante, el tema parece ser que va acompañado de otro aspecto, en el sentido del desarrollo del ser humano en torno a su bienestar. Parece que el solucionar nuestros problemas de salud, de alimentación, de habitación, se nos provoca igualmente un vacío. Hay algo que no se logra solucionar de manera adecuada. Yo me estaba recordando ahora que hay un libro muy hermoso que escribió el caballero Baxenberg, que se llama La crisis del éxito, ¿no?
publicado en el año, cerca del año 66, 68, que en el fondo da cuenta, en el fondo, de la necesidad que nosotros como seres humanos, todos, conscientes o de manera inconsciente, necesitamos darle un sentido y un significado a nuestra existencia más allá de nuestras condiciones materiales. Es una condición dada por nosotros, en nosotros. El vacío que se puede provocar en la falta de sentido, de darle sentido a nuestra propia existencia, hoy por hoy puede considerarse que puede ser notablemente más seria o más grave. Porque en verdad estamos en un tránsito de la construcción de una nueva sociedad que no sabemos todavía en qué va a consistir. Pero lo que sí sabemos perfectamente de que hoy por hoy las instituciones en general que hacían más afirmaciones o que sostenían una manera como de comprender, de situar, de ordenar la realidad, van perdiendo fuerza, van perdiendo poder, van perdiendo influencia. Entonces, volvemos que en la construcción de esta nueva humanidad, obviamente existe la posibilidad que los individuos le vayan dando sentido a la sociedad. Por lo general, digamos, si ustedes revisan el desarrollo de todas las sociedades en todo el mundo, el carácter de las instituciones por lo general son normativas. Buscan incorporar a los individuos a una normalidad, a procesos que son esperados, que se requieren, que se necesitan. Entonces, el individuo se pierde. Entonces, es por ello que en este tránsito a esta nueva posibilidad de construir una humanidad inspirada en los valores profundos de la vida espiritual, es la necesidad de rescatar la individualidad de cada uno de nosotros de una manera que nos sea convincente y yo diría determinada. Es decir, es un tiempo en que hay pocas posibilidades de ambigüedades o de emballes o de dudas respecto a la necesidad que hoy tenemos como seres humanos de buscar nuestras mayores inspiraciones fundamentales que nos puedan guiar hacia algo mejor. Bueno, y en ese sentido, lo que conversábamos, ciertamente tiene que ver con una herramienta súper importante que nosotros desarrollamos como principio fundamental en el desarrollo, en el desarrollo, en el fortalecimiento, digamos, de esa vida espiritual, una vida en el fondo que nos da sentido y significado de trascendencia a los actos que asumimos a diario, que es la renuncia. La única posibilidad en el fondo de que los pares de opuestos se diluyan es que nuestras afirmaciones sean compartidas también por otros y las afirmaciones de otros también por nosotros. Entonces también hay en ese descubrimiento de esta individualidad está justamente un proceso de expansión que no es egoísta. Es una conciencia de que mi individualidad pertenece a un conjunto, a un número mayor de personas. Entonces, pero eso, porque para eso ocurra, requiere en que nosotros mismos, en la construcción de esta humanidad, nos situemos desde el amor, desde una emoción tan fundamental que nos encanta, que nos gusta, que la disfrutamos, que es la única que en verdad, junto con la alegría, nos permite la apertura hacia el mundo, hacia los demás. Es conquistar ese estado amoroso, que es de amplitud, que es de expansión, y que justamente es aquello que el desarrollo científico no tiene. Las ciencias formales tienden a ser tautológicas, es decir, que se afirman siempre sobre sí mismas, sobre un razonamiento
en que se va y vuelve y queda encerrada en sí misma. Entonces, el tema es que lo que quiero compartir y sostener es que el conocimiento y el desarrollo de la vida espiritual está asentada bajo otras condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con una fuerza emocional que es propia y que nos pertenece a todos nosotros, que es la conquista de un estado amoroso, un estado de amor, de no separación. Y obviamente la primera gran tarea que cada uno de nosotros tiene es el amor hacia sí mismo, ¿no? Ser bondadoso consigo mismo, ser cariñoso consigo mismo, ser comprensivo consigo mismo, ser compasivo consigo mismo, que son las claves en el fondo que nos moldean en nuestras posibilidades de aprender a situarnos de una manera que es distinta. Nosotros nos hemos formado en general dentro de una sociedad cuyos valores fundamentales son la competencia y la exclusión. Y en verdad, nosotros como seres humanos, el mayor castigo que podemos tener es sentirnos que alguien nos da la espalda, que alguien no nos quiere, que no nos vean, que no nos reconozcan. Es muy doloroso. Y en el fondo, todo eso lo que he mencionado es la no existencia, porque nosotros existimos junto con los otros, junto con los demás. Entonces, por eso las separaciones son muy dolorosas. Las rupturas son dolorosas, porque algo de nosotros ahí se ha muerto. Entonces, ¿dónde nos resituamos? Nos situamos justamente en tener muy fuertemente vibrando y como conectado con esa fuerza de amor, de estar unido con aquello que vemos y también con aquello que no vemos. Para complementarte lo que está diciendo, nosotros tenemos una herramienta que creo que la mayoría, todos la conocen, bueno, no sé si aquí todos, creo que sí, que es la meditación discursiva y que tiene que ver con conectarse con la parte más profunda de uno mismo, como comunicarse interiormente consigo mismo o con lo divino interior de uno. Y aquí surgen algunas preguntas o algunos ejercicios que uno puede hacer, porque yo creo que el gran problema es que nosotros nos concebimos a veces como decías tú, como seres separados, que tenemos paredes que me separan de una realidad. Entonces yo soy un individuo y ustedes son otro. Entonces yo tengo mis pensamientos y ustedes tienen otro. Pero de pronto cuando uno logra captar el pensamiento de otro, y que algunos le llaman telepatía, dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pensamos lo mismo al mismo momento? Ah, no, fue una coincidencia. Y listo, nos quedamos tranquilos. Después hay una persona que está en un país y sueña con otra persona que está en otro país. Y al día siguiente se comprueba que esa persona está enferma. Se entera. ¿Es coincidencia? ¿O existen conexiones más profundas en nuestro interior, pero que a veces están tan bloqueadas justamente por esta estructura racional de nuestra mente que no para de, a veces de decir cosas muy interesantes y a veces de hacer ruido? Es decir, tiene la doble faceta. ¿Para qué la vamos a denigrar tanto? Y de paso también podríamos decir, no es que digamos que la ciencia esté mal. Incluso según la tradición esotérica y lo que nosotros hemos estudiado, todo este proceso de olvido de lo espiritual ha sido el precio que hemos tenido que pagar para desarrollar la ciencia. Porque la ciencia es una inmersión en la comprensión de la materia a través de la mente, y para poder realizarlo es necesario concentrarse en eso y olvidarse de una serie de otras cosas, de la interpretación de los sueños y del espíritu de los árboles, todas esas cosas que tenían a lo mejor los grupos antiguos, los antiguos celtas, qué sé yo, o incluso los atlantes, por ejemplo, que casi son una leyenda y a lo mejor en la historia oficial no están, pero hay una tradición que habla que los atlantes tenían una intuición muy desarrollada o una conexión
con los mundos espirituales. Pero en el mundo físico no eran tan hábiles, no tenían la ciencia con la que contamos hoy. Entonces, de alguna manera, se sacrificó una cosa por la otra. Entonces, no estamos despreciando la ciencia. Lo que sí se está planteando es que ahora llega el momento de retornar con todos los elementos que tenemos, recobrar también ese aspecto interior. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, con la meditación, a través de la introspección. Y ahí viene la renuncia. El que la renuncia, cuando uno habla de renuncia, suena algo terrible, porque bueno, tengo que renunciar al trabajo, renunciar a esto, renunciar a lo otro, renunciar a comer cosas ricas porque me hacen mal. Todo despojo. No, pero la renuncia en el fondo tiene que ver con la ley del cambio. Con, por ejemplo, yo, si quiero escuchar a otro punto de vista, supongamos que yo soy cristiano, supongamos, y que al lado tengo un musulmán, y queremos conversar. Si yo me pongo como cristiano y él como musulmán y no hacemos ningún tipo de acuerdo, es imposible que nos entendamos. Entonces tenemos que, ya aceptemos que mi libro tiene estas cosas, el tuyo tiene estas, y ahora tratemos de ver qué puntos en común tenemos. Entonces yo tengo que renunciar a que mi idea sea la única. Renunciar a que sea una verdad absoluta y dar la oportunidad que lo del otro también puede ser verdad. Y claro, voy a sufrir una contradicción, porque me voy a decir, bueno, pero ¿cómo puede ser en verdad las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, no importa. Dejémoslo suspendido, dejémoslo pendiente, pero demos la oportunidad a que otra realidad diferente exista en el mismo momento. Entonces, yo voy incluyendo, no estoy despojándome de mi forma de entender las cosas, sino que digo, aparte de mi forma, hay otra, aun cuando sea contraria, me voy a dar la oportunidad de escucharla, de tratar de comprenderla, de buscarle sentido. ¿Por qué será que esa persona piensa de esa manera? ¿Por qué siente de esa manera? Si insiste tanto, algo tiene que haber. Descartando que tenga problemas y una serie de cosas, supongamos que es más o menos normal como uno, que uno cree que es normal, pero algo tiene que haber, porque así como yo insisto en tantas ideas, es por algo, no es un capricho. Y el otro es igual a mí. ¿Igual en qué sentido? Tiene una estructura similar. Entonces, es un ejemplo, yo creo, de la renuncia. Darse la oportunidad de detener mi mente para ver qué pasa en mi espíritu, qué siento, qué percibo, cuál es mi percepción. Porque también la mente es puro razonamiento y a veces no me doy cuenta de una percepción. Por ejemplo, estoy necesitando plata, hace 3 días que estoy desesperado y hoy día toca el timbre a alguien y me viene a dejar exactamente el monto que yo necesitaba. Pero como mi percepción está bloqueada, no me doy cuenta que esa respuesta es una respuesta del universo a mi petición. Y yo digo, qué suerte, qué casualidad, justo llegó un amigo y me resolvió, y ni siquiera agradezco ni me doy cuenta de que hay toda una trama profunda del universo que está funcionando y que me invita a que yo la descubra. Pero para eso tengo que suspender algunos programas radiales que están en mi mente para poder ver otros programas. Y eso también es renuncia. Incluso descansar puede ser renuncia. Darse la oportunidad de descansar y dejar de estar tan preocupado de tanta cosa y de hacer esto y de hacer lo otro y resolver un favor a un amigo y responder esto y el teléfono. Bueno, paremos, descansemos. Se va a enojar, que se enoje, que me echen de menos, pero voy a renunciar a mi desesperación, a mi inquietud, a mi nerviosismo y voy a estar tranquilo. También puede ser renuncia. Pero es en el fondo, yo creo que podría ser que uno se plantee la pregunta, ¿las cosas podrían ser de otra manera de la que la estoy pensando, haciendo o sintiendo en este momento? ¿Cómo podría ser? Abrir otra alternativa. Y en el campo espiritual lo mismo. ¿Será posible que si medito encuentre otra cosa? ¿O si hago silencio encuentro otra cosa? ¿O si dialogo? Estoy mencionando herramientas que habíamos dicho, ¿no? Herramientas de trabajo interior o espiritual. El diálogo, la meditación, el silencio,
la detención, el estudio y el estudio compartido. Carlos Alberto ha hablado acerca de la posibilidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de tener plasticidad, de tener esta capacidad de ser y no ser, digamos, ¿no? Y la renuncia es justamente es un acto que pone a prueba nuestra plasticidad, nuestra flexibilidad, pero requiere de algo muy importante. Porque la plasticidad y la flexibilidad es un gesto de cambio, ¿sí? Porque acuérdense que estamos hablando como de este proceso de tránsito hacia dónde nos podemos dirigir en una situación crítica o difícil. Entonces, ese proceso de tránsito requiere de algo muy fundamental, es la confianza. Tener confianza en sí mismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fondo tiene que ver con reconocer algo que existe en todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Que nosotros tenemos el poder. Tenemos la capacidad de hacer lo que necesitamos hacer, lo que buscamos. Y ese poder proviene no solamente de imaginarnos, sino de darnos cuenta de las herramientas que tenemos o de las herramientas que necesitamos conquistar. Y una de ellas, que es muy importante en el proceso actual en particular, es desarmar a uno de nuestros mayores enemigos. Un enemigo que conocemos muy bien y tiene un nombre, y se llama el miedo, el temor. Digo esto porque todo proceso de aprendizaje es un proceso de cambio. Y como cambio que lo representa, nos invita a algo nuevo, tal vez incierto, en que necesitamos esa fuerza y esa seguridad personal para poder avanzar. Paradojalmente, el miedo es una emoción que nos ayuda muchísimo a conservar nuestra existencia, porque el miedo lo que nos hace es transformarnos en seres conservadores. Nosotros buscamos conservar nuestra existencia. Nosotros necesitamos defendernos de aquello que está amenazando la posibilidad de muerte en nosotros. Y no es solamente una muerte física, también es una muerte de carácter mental, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras posiciones, de nuestros bienes, en fin. El miedo se transforma en algo que nos detiene y nos situamos en la realidad en un proceso de enfrentamiento. Es decir, nosotros empezamos a actuar como si tuviésemos enemigos al frente. ¿Y qué se hace con los enemigos? Hay que destruirlos, hay que atacarlos, en fin, etc., ¿no? Entonces, esa emoción tan básica que nos ayuda, digamos, a sobrevivir, también se transforma en un hándicap, en una dificultad en la conquista de nuestra existencia más plena. La emoción que nos abre las puertas a nosotros mismos y a la vida está sostenida por el amor. No hay vuelta. No hay vuelta. El riesgo de amar, el riesgo de amarse a sí mismo, el riesgo también de amar a otros. De encontrarnos de manera integral con nosotros mismos y también con los demás. Creemos que todo este proceso humano, incluso lo que estamos viviendo ahora, responde a un plan, responde a un proceso con sentido. Y lo digo porque a veces la realidad nos agobia y sentimos que los acontecimientos nos sobrepasan. Entonces, interesante preguntarse eso. Si esto tiene, hay algo detrás, o alguien, o alguna fuerza, o alguna mente
que dice esto va en una dirección, pero nosotros tal vez podemos acompañar esa dirección. Que hablamos nosotros que hay un proceso de transformación hacia una nueva humanidad. Y ahí hablamos de la integración de lo humano y lo divino. Bueno, algunos pueden considerar que lo divino no tiene nada que hacer ahí. Bueno, otros sí consideramos que sí tiene mucho que hacer y hay muchos movimientos que lo están despertando. ¿Cuál es esa nueva humanidad? ¿Es una cosa que está ocurriendo al azar o hay algo que lleva a una dirección? Y la podemos observar, esa dirección. Hay señales de que eso está ocurriendo. Amar a alguien, amar a otros, es un acto realmente muy poderoso. No, es poderoso porque en el fondo nos convierte en alguien más que uno, porque nos vincula al otro, o a los otros, a los demás. Salimos de ese estado de soledad. Pero es interesante también de que el amor nos vuelve frágiles, porque caen todas las barreras y yo me expongo. Yo me muestro quién soy frente a los demás. No sé si voy a entender. Entonces también aparezco con todo, comillas, mis fragilidades, también con todas mis debilidades. Entonces también es importante recordar eso, en el fondo, por el tema de la confianza, ¿no? Uno se muestra al otro en la medida en que siente también que no va a tener daño. O sea, la experiencia amorosa también de alguna manera como nos expone, requiere de ciertas condiciones para que se desarrolle, se pueda como ir desenvolviendo, creciendo. Y en ese mismo sentido, obviamente, uno también, en la medida en que no agrede al otro, bajo distintas maneras, distintas formas, también se expresa, digamos, y también se muestra. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir que la construcción, digamos, de esta nueva humanidad, de este espíritu que nos encarna para que se pueda desarrollar, claramente requiere de ese sacrificio, en donde muchas veces también ser amoroso también nos va a provocar dolor. Pero es interesante ser consciente de que estamos haciendo ese sacrificio con dolor. Y está bien, y así es, porque en el fondo el bien es mayor. Nosotros creemos profundamente en la importancia de transitar hacia la construcción de una nueva humanidad a partir de todos y cada uno de nosotros. No sé, así que bueno, eso decirles. Muchas gracias. Muchas gracias.